Amado Dios bendiga, bienvenidos a un segmento más de meditación y Befi, caminando por fe. Es un gusto poder estar con ustedes y compartir esta serie o estar con ustedes esta semana. De antemano, les pido una disculpa por no haber podido estar los primeros 2 días, pero vamos a resarcir el tiempo y hablar de estos temas tan importantes, ¿verdad? Y estas meditaciones que tenemos, ¿verdad? Día con día. Esta semana quiero tratar con ustedes este tema, que es una meditación que he estado haciendo. Se titula Tenemos todo para permanecer. Tenemos todo para permanecer. Estábamos el día sábado escuchando una predicación tremenda por parte del hermano Misael Ibarra a los jóvenes, y él hablaba acerca de cómo todos necesitamos, ¿verdad? O queremos que nos vaya bien, para que nos vaya bien. Y en todo lo que él estaba mencionando, él nos decía la importancia, ¿verdad? De todo lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor como cristianos, como hijos de Dios, para que nos vaya bien. Y yo estaba meditando al respecto y estaba sacando algunos puntos que Dios me estaba guiando, ¿verdad? Para tener en cuanto a nosotros como cristianos no tenemos excusa para no seguir el camino de Cristo, para no seguir las pisadas del Maestro. En realidad tenemos todo para permanecer. Dios se ha encargado de darnos a nosotros todo lo que necesitamos para seguir en el camino de Cristo. Y si es acaso que uno de nosotros se desvía del camino del Señor Jesús, es porque en realidad no toma en cuenta y no toma y hace propios cada uno de esos recursos que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Efesios 4, del 4 al 6 nos dice, y ese es el versículo base de esta serie, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Todo lo que Dios nos ha dado. Interesante cómo allá el apóstol Pablo en Efesios nos dice: un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Todo lo que tenemos en Dios. Y el primer punto del día de hoy, hermanos, quiero tratar. ¿Qué tenemos en Dios? Tenemos un Salvador. Tenemos todo para permanecer. ¿Y qué tenemos? Tenemos un Salvador. Dice la palabra de Dios en Juan 4, 41 y 42. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Estas palabras fueron dichas por los samaritanos, residentes del pueblo donde vivía la mujer a la cual Cristo le habló en el pozo. Esta samaritana, cargada de pecado, tuvo un encuentro con Jesús. Y el Señor Jesús se mostró ante ella como el Mesías, como aquel, ¿verdad?, que a pesar de todo el pecado que ella había tenido, de los errores que había cometido en su vida, ella podía encontrar salvación, perdón y una nueva oportunidad de vivir una vida como a Dios le agradaba por medio de Jesucristo, quien le da el agua de vida, el agua la cual quien bebe de esa agua jamás volverá a tener sed. Y esta mujer inmediatamente al recibir a Cristo, ella va y da testimonio de Jesucristo, y esas son las palabras que dicen los hombres de la ciudad. Muchos creen porque van y ella les dice: miren, este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ellos van con Jesús y Jesús les habla el evangelio. Y ellos dicen: ya no creemos por lo que tú nos has dicho nada más, sino por lo que hemos oído, el Salvador, el Cristo. Y ese es nuestro Señor, ese es el regalo más grande que toda la humanidad tiene, que tenemos un Salvador, que es Cristo el Señor. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Como esta dádiva al mundo, como dice allá la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tito 2:12 nos dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermano, ¿cómo necesitamos nosotros entender la salvación? Entender la figura de Cristo, nuestro Salvador. No es cualquier cosa. Dios se hizo hombre. Caminó entre nosotros. O caminó entre los hombres. Dio su vida por nosotros. Tenemos esta salvación tan grande. Ya no para vivir para este mundo, ya no para vivir para los deseos mundanos, ya no para vivir como vive la gente hoy en día, sino para vivir sobria, justa y piadosamente, esperando en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio para redimirnos de nuestra iniquidad y para purificarnos. No podemos andar como andábamos antes. Es por eso que muchas veces alguien que se llama cristiano abandona la fe, porque sigue viviendo una vida igual. O muchos que nacemos en el cristianismo, al vivir, ¿verdad? O estar rodeado de una mente cristiana, no se les hace tan malo las cosas de este mundo. Y poco se van envolviendo las cosas de este mundo, hasta que su vida no es simplemente, o no es diferente a la de ningún mundano. Ya no vivimos como dice la palabra de Dios, sino vivimos como el mundo dicta que debemos de vivir. Ya no pensamos como dice la palabra de Dios, sino pensamos como la gente del mundo piensa. Ya no actuamos como Dios quiere que actuemos, sino actuamos como un mundano más actúa. Nosotros no podemos darnos ese lujo. Nosotros debemos de entender quién es nuestro Salvador, y por medio de la salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado, nosotros debemos de vivir diferente, marcar una diferencia. El Señor Jesucristo marca la diferencia en nuestra vida. Dice Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mucha gente agarra estos versículos y los tuerce diciendo que la salvación se pierde y que depende de nosotros mantenerla. No, hermano, la salvación es y depende únicamente del Señor Jesucristo. De nosotros no depende si la perdemos, si la ganamos, si vivimos bien, si vivimos mal. No, no es por obras para que nadie se gloríe. Lo que dice o lo que estos versículos hablan en cuanto a ocuparnos en nuestra salvación, en no descuidar nuestra salvación, es entender esa posición que Dios nos ha dejado, en la posición en la que Dios nos ha puesto una vez que le hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ya no somos y no podemos darnos el lujo de ser como los mundanos, de ser como antes éramos. Debemos de marcar una diferencia, no podemos descuidarnos adoptando las prácticas de este mundo. No podemos volver atrás. Necesitamos ocuparnos en esa nueva posición, en ese nuevo nacimiento en el que nosotros estamos. Ya no ser como mundanos, ahora ser como cristianos. Cambiar nuestro estilo de vida, cambiar nuestro estilo de música, cambiar nuestras amistades, cambiar inclusive nuestra vestimenta. Necesitamos ser más como Cristo. Segunda de Pedro 1:9 clarifica un poquito más esta verdad. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Él o la persona que se llama cristiano, pero vive como mundano, es una persona de vista corta, un ciego, olvidando la purificación de sus pecados. Hermanos, si Cristo nos ha salvado, si tenemos este poderoso Salvador, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, no podemos darnos el lujo de renunciar a la fe. No podemos darnos el lujo de regresar a las cosas de antes. No podemos darnos el lujo de mundanalizarnos. Al contrario, debemos de recordar nuestra salvación. Debemos de recordar de dónde Cristo nos sacó. Debemos recordar la purificación de nuestros pecados y vivir en este siglo, en este mundo de forma sobria, justa y piadosa. Que el Señor les bendiga.